Fundó y dirigió varias empresas de tecnología. A su vez, es miembro de la mesa directiva del Ateneo Español de México desde 2023. Alonso también ha escrito libros de poemas, Espejo de Agua, publicado en 1999, y Bitácora de Vuelo, de inminente publicación en Bonilla Artigas Editores. Bien, buenas tardes, Alonso. Bienvenido al programa. ¿Desde dónde nos hablas? Buenas tardes, David. Les hablo desde la Ciudad de México. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Es para mí un gusto estar contigo. Bien, muchas gracias por acompañarnos. Introduzcamos la charla. ¿Qué es el Ateneo Español de México? Bueno, David, el Ateneo Español de México es una asociación civil, es decir, una organización sin fines de lucro, que fue fundada en 1949 por intelectuales españoles, españoles exiliados que vinieron con el exilio español e intelectuales mexicanos. El propósito fundamental era ser un espacio de acogida para promover manifestaciones culturales, además de proporcionar un lugar de convivencia, discusión y aprendizaje. El Ateneo Español pretendió, en sus orígenes, ser un heredero directo de la tradición ateneísta de España, la tradición, digamos, ateneísta que inició en el siglo XIX en general, y en particular del Ateneo de Madrid. Varios de sus fundadores habían sido ateneístas del Ateneo de Madrid, y entonces ellos, digamos, como a 10 años más o menos de la llegada del exilio, quisieron recuperar este espacio de encuentro cultural fundamentalmente, ¿no? Entonces, eso es el Ateneo Español de México y este año ya estamos cumpliendo 76 años de existencia ininterrumpida. Entonces, el Ateneo guarda una estrecha relación con los exiliados de la Guerra Civil. Exactamente. El, Como lo mencioné ahorita, el Ateneo es una de las instituciones fundadas por los exiliados republicanos. Es muy curioso, los exiliados republicanos, el año pasado, el 13 de junio, se celebró simbólicamente la llegada del exilio español a México en 1939. Se celebra ese día porque fue la llegada del primer barco, fletado todavía por el gobierno de la República, que se llamaba el Sinaya, que trajo 1.599 exiliados. Antes hubo otros barcos y después hubo más, pero digamos esa es la fecha. Curiosamente, en el momento de la llegada de los exiliados casi se bajan del barco y se ponen a trabajar. Es decir, los exiliados desde el principio eh, vienen con la mentalidad de trabajar y de ser útiles e integrarse al país que los había recibido después del término brutal de la guerra civil, después del exilio a pie, digamos, la salida, sobre todo a Cataluña a pie, y de la estancia en campos de concentración, que fue lo que hicieron los franceses, ¿no? Entonces, los exiliados republicanos rápidamente empezaron a trabajar y fundaron un montón de instituciones que todavía existen, por ejemplo, instituciones educativas. Empezaron con el Instituto Luis Vives, que es una institución educativa que todavía existe. El año pasado estaba celebrando sus 75 años. Luego continuaron con un par de escuelas que se llamó la Academia Hispanoamericana, el Instituto Hispano-Mexicano Ruiz de Alarcón, y en 1941 el Colegio Madrid. Todas estas instituciones educativas todavía existen. Hicieron muchas más, estaba el Centro Republicano, pero de las que sobreviven de estas instituciones originales, en 1949 se fundó el Ateneo Español. Entonces, digamos, por supuesto que va de la mano con los exiliados. En particular, el Ateneo Español, como platicaba, pretendía recobrar el espacio que tenía el Ateneo de Madrid. Curiosamente, ya en 1940, como un año más o menos de legal exilio, un grupo de intelectuales españoles pretendió revivir el Ateneo de Madrid llamándolo en ese entonces Ateneo Español. Por ejemplo, se tiene nota de que entre estos exiliados que querían refundar un Ateneo estaba León Felipe, ¿no? Un escritor y pintor que se llamaba José Moreno Villa,
un filólogo que fue muy importante después en México, como el profesor Agustín Millares Carló, y un pintor valenciano que era Josep Renau. Entonces, en 1940 quisieron refundar el Ateneo, no se hizo, pero otras instituciones que hicieron fue, por ejemplo, en 42 se fundó una cosa que se llamó el Ateneo Ramón y Cajal, que agrupaba a los médicos republicanos. Los médicos republicanos muy rápidamente se asociaron, porque claro, para llegar a México y trabajar y ejercer como médicos estaba el tema de la revalidación. Entonces, el gobierno mexicano y los exiliados, y sobre todo exrectores de universidades españolas, hicieron, digamos, un procedimiento ad hoc para revalidar y que los médicos pusieran a empezar a trabajar, porque en ese momento era muy importante que se integraran a la sociedad mexicana los necesitaba. Entonces en 42 se funda un Ateneo Ramón y Cajal, ¿no? Que le llaman Sección Hispano-Mexicana de Ciencias Médicas de la Academia de Ciencias, publica una revista, publica sus análisis de medicina, y digamos, tiene esta actividad colegiada de los médicos, y los médicos, eh, eh, algunos de ellos habían sido ateneístas del Ateneo de Madrid, y entonces están buscando recuperar este espacio. Eso por una parte. Por otra parte, existen las revistas, en particular las revistas literarias. Hay una muy importante que se funda en 1946 que se llamó Las Españas, que era una revista, tenía una revista, tenía un objetivo no solo literario, sino también político, discutir lo que había sucedido en la guerra civil, y los exiliados en ese momento pensaban que iban a llegar rápidamente, iban a regresar rápidamente a España, y entonces el discutir qué había sucedido en la guerra civil y cómo debían de enfrentar el regreso a España. Entonces, Las Españas fue fundada por un par de escritores, Manuel Andújar y José Ramón Adana, y eso fue en 46. Para 48 la revista tenía grandes problemas porque, digamos, no recibía ningún subsidio ni subvención. Y entonces se crea una sociedad que se llamó Los Amigos de las Españas, donde estaban, por ejemplo, el doctor Joaquín Dancourt. El doctor Dancourt venía del Ateneo Ramón y Cajal, había sido presidente del Ateneo Ramón y Cajal, y había otra serie de personajes. Había otro médico muy destacado, el doctor Alberto Fork y Pi, estaban el licenciado Mariano Granados, luego el ingeniero José Luis de la Loma, que fue muy importante en el Ateneo. Estos amigos de las Españas querían ayudar a la revista de las Españas y retomaron la idea de fundar el Ateneo. También había un par de pintores, Seferino Palencia y Arturo Souto, que querían retomar la idea del Ateneo. Entonces, estas gentes se unieron, ¿no? Se juntaron y finalmente en 49 fundaron el Ateneo Español con la participación de un intelectual, un humanista mexicano muy destacado, que fue Alfonso Reyes, que Alfonso Reyes vivió como más o menos de 1914 a 1900, de 1914, no, miento, no, de 14 a 20 en España, ¿no? Estuvo, digamos, como exiliado político en cierto sentido. Él trabajó incluso estuvo trabajando como investigador en el centro fundado por Ramón Menéndez Pidal, y entonces él tenía un montón de conocidos intelectuales, que muchos de ellos llegaron aquí a México y, digamos, fue parte del aglutinamiento que se hizo para formar el Ateneo. Entonces, el Ateneo español, ¿no? Eh, Como dije, su acta constitutiva fue del 4 de enero del 49 y abre su sede social el 16 de marzo del 49. En ese 16 de marzo del 49 se nombra como presidente al doctor Darcourt. El doctor Darcourt era un médico militar que fue leal a la República hasta el final. Había hecho carrera militar toda su vida, estuvo en Marruecos incluso. Ese fue el presidente del Ateneo. El vicepresidente era, como mencioné, Seferino Palencia, que esa es un personaje muy interesante. En México él ejerció como pintor y como crítico de arte y como profesor de pintura, pero él había sido
había sido abogado, fue abogado, estuvo muchos años en la Biblioteca Nacional, haciendo, digamos, investigación histórica, y fue también funcionario de la República. Seferino Palencia estaba casado con Isabel Oyarzábal de Palencia, que fue la primera ministra plenipotenciaria de la República en los países nórdicos, ¿no? Entonces, eh, ese fue el presidente. El vicepresidente fue José Luis de la Loma y de Oteiza, que era un ingeniero agrónomo, que fue un profesor también muy destacado en México, en particular en la Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo. Hay una cátedra que se recuerda a José Luis de la Loma, y fue el secretario durante 20 y pico de años, 25 años. Y entonces, eso por una parte, esos, digamos, fueron los que abrieron el acto social. También participó la República, el embajador de la República en México en el 49 era Luis Nicolau de Olwer, que fue director del Banco de España, ¿no? Y el otro que participó en el discurso, por supuesto, fue Alfonso Reyes. Digamos, así se abrió el Ateneo Español, que siempre fue un punto de encuentro, no solamente de los republicanos, evidentemente, sino de los intelectuales españoles y muchas veces también sudamericanos, ¿no? Muchos en México llegaron exilios sudamericanos, por ejemplo, Rómulo Gallegos, que fue un presidente de Venezuela y un escritor muy destacado, fue miembro del Ateneo también, en su momento asociado, ¿no? Básicamente, digamos, esa es como la historia general de los antecedentes entre los exiliados de la Guerra Civil y los intelectuales mexicanos y la historia del Ateneo. De este modo, ¿qué objetivos específicos tenía el Ateneo en el momento de su fundación? Bueno, los objetivos eran muy breves originalmente. Lo primero que se decía en el acta constitutiva es que el Ateneo se pretendía fíjate qué curioso, defender la tradición de la cultura española, así como de la cultura hispanoamericana, divulgándola y poniendo en manifiesto su verdadera significación en las diversas modalidades en que se expresa, ¿no? ¿Sí? Luego, organizar conferencias, seminarios en relación con los fines de la asociación, hacer intercambio de maestros y alumnos, dar y obtener becas para maestros y alumnos, organizar tertulias, reuniones sociales y culturales. Que digamos, esta última es una actividad que inició desde el principio, siempre hubo conferencias, proyecciones, actividades artísticas, montaje de obras de teatro, ¿no? Y reuniones sociales. El Ateneo siempre ha sido un lugar de convivencia. Y digamos, esto desde el origen, sí, así se ha mantenido. Claro, el Ateneo original, por supuesto, era un lugar de encuentro de las distintas facciones políticas de los que habían participado en la República Española. Era un lugar de encuentro. Desde el principio se trataba de que fuera un lugar de encuentro neutro, pero era un lugar de discusión política respecto a lo que sucedía en España a partir de 1949 hasta 1975, de lo que sucedía en España y de cómo en su momento dado los exiliados republicanos podían participar o no en esta España que estaba cambiando alejado de ellos, ¿no? Entonces, a un lado de esta propósito, sobre todo de encuentro social y cultural, estaba siempre la discusión permanente de lo que sucedía en España, ¿no? Los exiliados republicanos en México, es algo que hay que aclarar, fueron recibidos libremente, es decir, cualquiera que llegara a México fue inmediatamente recibido y pudo obtener la nacionalidad, al principio más fácilmente que después, pero había un pacto implícito entre el gobierno mexicano, el gobierno encabezado por el general Lázaro Cárdenas y los exiliados españoles. No iban a participar en la política mexicana, ¿no? Los hijos nacidos aquí o nietos nacidos aquí, esos como ciudadanos mexicanos de nacimiento, participaron mucho tiempo y se integraron y participaron en la política mexicana. Pero los españoles republicanos no lo hacían. Entonces, la discusión política en el Ateneo siempre ha referido a España, ¿no?
y a lo que sucedía en España y cuando se fuera a regresar cómo podía no participar, etcétera. Entonces, ese era un tema del Ateneo original y lo fue durante muchos años, hasta la muerte de Franco, evidentemente, en el cual este aspecto político en buena medida desapareció, se evaporó, ¿no? Porque ya no, digo, ya no había materia de la cual hablar. Y lo que se mantuvo fue esta cuestión social y cultural, ¿no? Fundamentalmente. Entonces, digamos, esto era como la idea original del Ateneo. Otra vez, le- ellos, los fundadores originales, recordaban la tradición ateneística, que los Ateneos, el Ateneo de Madrid se funda en el trienio liberal, 1821-1823 más o menos, ¿no? En España. Y es un lugar de educación política. Es digamos, es un lugar además donde se discuten y hay una serie de temas liberales en su momento, ideológicos. Y en ese sentido, los ateneístas mexicanos se sentían herederos de esta tradición, no solo cultural, sino política, pero como acabo de mencionar, estaba restringido fundamentalmente a el tema de España, la España bajo la dictadura de Franco, y no se tocaban nunca los temas de la política interna de México, ¿no? Ujú. De este modo, ¿ha mantenido sus objetivos hasta la actualidad o el Ateneo tiene fines distintos hoy en día? Bueno, es curioso, ha cambiado los fines fundamentalmente. Con los años, con los 75 años, el Ateneo se ha vuelto un lugar muy importante en términos de un acervo bibliográfico y pictórico. Desde el principio el Ateneo tuvo una biblioteca que se hizo a base de donaciones. Entonces, con los años, muchos de los intelectuales españoles que produjeron en México obras y no, editaban obras, donaron obras a la biblioteca y la biblioteca ha ido creciendo a base de donaciones por una parte. Y entonces nuestra biblioteca es una biblioteca especial. Tenemos una biblioteca, una parte general y una biblioteca especializada en exilio que tiene más o menos como 7,000 tomos, que es una biblioteca otra vez donde hay una serie de cuestiones históricas respecto a la guerra, respecto al exilio, obras de los intelectuales españoles que publicaron en México, primeras ediciones, hay toda una sección de las traducciones que hicieron estos exiliados españoles, que fueron muy importantes. En México hay una editorial que tuvo mucho éxito, que ha llegado hasta España y a Latinoamérica, que es el Fondo de Cultura Económica. Empezó con temas de cuestiones económicas y después llegaron una serie de exiliados e hicieron un montón de traducciones muy importantes. Por ejemplo, hay una traducción que se sigue editando, publicando, distribuyendo, que es la traducción del Capital de Marx en 3 tomos por Wenceslao Roses, ¿no? Eh, Fue la primera completa de esas dimensiones. José Gauss tradujo a Heidegger, por ejemplo, y lo publicó en el fondo. Entonces hay una sección en nuestra biblioteca de traducciones de los exiliados. Entonces, eso es por una parte. Por otra parte, ha habido una serie de donaciones de documentos familiares, de documentos históricos. Entonces, nuestro archivo histórico es muy rico. Entonces, resulta que nuestra biblioteca y nuestro archivo se han vuelto un lugar muy especializado, probablemente el más especializado en América Latina. Entonces, en cierto sentido, lo que ha sucedido es que el Ateneo, que sigue manteniendo sus actividades culturales, ¿no? Sigue manteniendo sus actividades culturales. Ahora, una cosa que nos importa mucho es preservar, difundir, eh, promover y expandir su acervo documental, bibliográfico, de artes plásticas. Tenemos una colección muy importante de artes plásticas de pintores del exilio y descendientes del exilio, ¿no? Y seguimos con esta organizar actividades culturales en torno a esta idea del exilio republicano y la cultura y preservar y difundir la cultura latinoamericana. Entonces, esta parte, digamos, esta parte se ha mantenido, la parte de encuentro social y de promoción cultural, pero ciertamente ahora ha cobrado una gran importancia el mantener y el preservar el acervo histórico
el fondo histórico y el fondo bibliográfico. De hecho, el año pasado trabajamos desde el 2023. El año pasado hicimos la solicitud y fuimos admitidos en el registro Memoria del Mundo de México. El archivo y el acervo histórico y bibliográfico del Ateneo ya está registrado en el programa Memoria del Mundo de la UNESCO, ¿no? A partir del 24-25 quedamos registrados con la identificación Archivo y Biblioteca del Ateneo Español de México, Cultura Documental del Exilio. Entonces, esa ha sido, digamos, como la modificación, ¿no?, del origen. Ahora, para nosotros nos sentimos en cierto sentido como guardianes de esta memoria histórica del exilio, porque además de que la biblioteca sigue creciendo a base de donaciones, muchas familias ahora ya piensan en el Ateneo como para donar toda esta colección, sobre todo documental, de fotografías, de videos, etcétera, que guardan luego las familias y pasa una, dos, tres generaciones. En México ya hay por lo menos 4 generaciones del exilio, ¿no? Desde los que llegaron, que habían nacido directamente en España, los hijos que también habían nacido en España, los que nacieron en México, es decir, ya son por lo menos 4 generaciones, y las familias tienen todos estos documentos que se van donando al Ateneo, donde están debidamente catalogados, resguardados, y donde acuden muchos investigadores. Por cierto, el año pasado pudimos terminar de digitalizar todo nuestro archivo histórico. Gracias a la ayuda de la Residencia de Estudiantes de Madrid, generosamente nos ayudaron con los fondos. Está todo digitalizado porque ahora lo que sigue el reto es tratar de ponerlo en la red para que tenga acceso. Pero entonces, este archivo sigue creciendo, ¿no? Y se ha vuelto una colección muy importante, sobre todo en términos de investigación. O sea, nosotros recibimos investigadores frecuentemente que quieren tener acceso a este tipo de documentos, ¿no? Bien, a continuación abriremos el espacio de intervenciones del público, ¿de acuerdo? Si alguien quiere formular alguna pregunta a Alonso, que la escriba en los comentarios del Facebook y yo se la transmitiré. Entre tanto, ¿por qué no nos cuenta qué actividades estáis realizando hoy en día de un modo un poco más cotidiano? Bueno, como les platicaba, les voy a platicar del año pasado. Bueno, sigue lo mismo. El año pasado celebramos 85 años del exilio y 75 años de la fundación del Ateneo. Entonces, el año pasado hicimos una buena cantidad de actividades. En total, se hicieron, por supuesto, actos específicos, cerca de 11 actos de celebración, conciertos, conferencias, conversatorios, exposiciones, ¿no? Una serie de exposiciones, homenajes, jornadas literarias, presentaciones de libros, proyecciones de películas y documentales, recitales, visitas guiadas a archivos, por ejemplo, al acervo histórico diplomático de la Secretaría de Relaciones Exteriores, visitas guiadas, entrevistas, y tenemos algo muy interesante que es un certamen literario que se llama Juana Santa Cruz. El certamen literario Juana Santa Cruz ya el año pasado cumplió 32 años, y es la 32ª edición, y es un certamen enfocado a cuento, ¿no? Entonces, llevamos ya 32 años haciendo este certamen. Total, el año pasado hicimos 133 actividades, lo cual implica más de 10 actividades al mes de este tipo de cosas, ¿no? Tuvimos mucha participación del público, más o menos asistieron a todas las instalaciones alrededor de 3.700 visitantes, pero además hubo una exposición muy interesante en, en la parte del centro de la Ciudad de México, junto a lo que se llama el Bosque Chapultepec, que es un zoológico, es un área muy arbolada. Hay una parte que son las rejas de Chapultepec, donde montamos una exposición de gran formato, tenía más de 60 cuadros, con los 85 años de la historia del exilio, en una exposición fotográfica, hablando de los 85 años de la historia del exilio en México. Esa zona que menciono es una zona muy transitada, está en el centro, pasa mucha gente, hay muchos turistas. Entonces estuvo más o menos un mes este, ¿cómo se llama? Desde el 8 de mayo hasta el 16 de junio.
Y el cálculo que hacen las autoridades del bosque de Chapultepec es que en un mes pasan por ahí más o menos 600,000 personas, ¿no? O sea, caminan más o menos 600,000 personas. Entonces, por ejemplo, esa fue una de las 133 actividades que hicimos. Una de esas fue esa exposición, que, que claro, tiene mucho más impacto. Entonces, nosotros procuramos continuar, procuramos continuar las actividades como naturales del Ateneo, que son actividades culturales. Muchas están, por supuesto, asociadas a temas del exilio, otras no necesariamente. El año pasado, por ejemplo, algo que también hicimos a propósito de las exposiciones, el año pasado se cumplieron 50 años del exilio chileno a México. Es decir, del exilio chileno a partir del golpe de Estado contra Salvador Allende. En México la inmigración chilena fue muy importante. Muchos de sus alumnos llegaron a las escuelas del exilio, a las escuelas fundadas por los exiliados españoles, y algunos regresaron a Chile y otros se quedaron aquí en México, no solo el chileno, sino el argentino, etcétera. Pero, por ejemplo, el año pasado se celebraron 50 años de la llegada al exilio chileno, entonces hubo una exposición en el acervo histórico diplomático de la Secretaría de Relaciones que luego nosotros llevamos al Ateneo, ¿no? Que no era directamente relacionada con el exilio español, pero algo tiene que ver. Entonces, de todo este tipo de cosas que hacemos, muchas tienen que ver directamente con temas del exilio, pero no todas, ¿no? Algunas son cuestiones, por ejemplo, presentaciones de libros, algunos son cuestiones de creación, de novela, de poesía, de etcétera, este tipo de cosas, ¿no? Entonces, eso es fundamentalmente lo que nosotros hacemos en el Ateneo hoy en día. Tenemos una buena cantidad de actividades eh, de este tipo de cosas, fundamentalmente culturales y algunas otras, por ejemplo, asociadas con las escuelas del exilio, ¿no? Se trabaja mucho con las escuelas del exilio. Entonces, por ejemplo, el Instituto Luis Vives este año se hizo un documental de cortos hechos con celular, con los alumnos, ¿no? Que luego se hizo un concurso y luego, digamos, la premiación y la exhibición se hace en el Ateneo, ¿no? Eso no está directamente relacionado con el exilio, pero es parte como de la misma sentimiento y de las actividades Ujú. que hacemos. Bien, parece que no ha habido ninguna pregunta. Entonces, ya para finalizar, no sé si le gustaría recomendar una lectura al público. ¿Cómo no, David? Fíjate que acabo de descubrir a la ganadora del Premio Nobel de Literatura, Han Kang. Acabo de terminar un libro que se llama La clase de griego, que por cierto es una edición de Penguin Random House en Barcelona 2023. Realmente yo soy un lector adicto y esta es una cosa extraordinaria. Realmente es una novela muy breve, pero es algo eh, que yo recomiendo. Me quedé muy impactado. Es una forma diferente de escribir. Repito, es una historia, es una novela breve, pero es una novela extraordinaria, ¿no? Podría decir que es una peculiar historia de amor, algo impredecible. Entonces, esta la acabo de terminar, está muy al día y vale la pena leer a esta mujer, ¿no? Parece que finalmente sí que hemos tenido una pregunta precisamente de Miriam Maimami, que le mandamos un saludo también. Así, ella nos pregunta, ¿qué desafíos enfrenta hoy el Ateneo para seguir siendo un espacio relevante en el debate intelectual y cultural contemporáneo de México? Bueno, esa es una muy buena pregunta. El desafío fundamental que tiene el Ateneo, David, es lograr incorporar a las nuevas generaciones. Hablé que ya estamos en la cuarta generación del exilio, en los jóvenes, que pueden tener 30 años o menos. Ese es el gran desafío. El gran desafío que enfrenta el Ateneo es lograr incorporar a los jóvenes, no solamente a los descendientes de españoles, sino en general a los mexicanos, para participar en las actividades del Ateneo. Ese es el gran reto que tenemos. El Ateneo ha sobrevivido muchas veces de milagro, como escribió un poeta mexicano, Ramón López Velarde, que decía que, refiriéndose a México, y decía,
En piso de metal vives al día, de milagro como la lotería. Así de milagro ha vivido el Ateneo durante casi 76 años. Eh, ah, digamos, por la cuestión económica, pero al final de cuentas, de una u otra manera, las generaciones que han seguido en él hemos logrado mantenerlo, y sobre todo conseguir los recursos y seguir hacia adelante. El problema de los recursos siempre ha sido un problema crónico. Entonces, eso se ha logrado sostener, pero el gran reto es incorporar a las nuevas generaciones, a los hijos, bueno, a los nietos o bisnietos de los que llegaron aquí, interesarlos. Uno, que conozcan la tradición de los padres, entiendan el sentido de la República Española, el sentido del exilio y las tradiciones que sus abuelos, bisabuelos defendieron, eh, las mejores tradiciones de la República, las mejores tradiciones también de su país, al final de cuentas, porque todos los exiliados se volvieron mexicanos de pleno derecho, ¿no? Y entonces en su momento México fue un país de acogida. Es una de las obras más altas de la política exterior mexicana el haber recibido a casi 25,000 exiliados. Bueno, esta historia hay que transmitírsela a los jóvenes y además reclutarlos para que siga adelante el Ateneo. Ese es realmente el gran reto que enfrentamos, porque si no lo que va a suceder es que el Ateneo va a desaparecer, ¿no? Fundamentalmente esa es la pregunta. No, pues por supuesto les deseamos mucha suerte pues en vuestro objetivo de intentar, ¿no? Como revitalizar, mantener el Ateneo y por supuesto seguro que los proyectos que tenéis en esta finalidad seguro que os saldrán bien, ¿no? Bien, hoy Alonso Leal nos ha explicado que el Ateneo Español de México ya cumple 76 años de existencia, guarda una estrecha relación con los exiliados de la Guerra Civil Española, colectivo que rápidamente procuró integrarse y trabajar en el país que les acogía. Fundaron múltiples instituciones como el Ateneo, que pretendía parecerse al Ateneo de Madrid, siguiendo sobre todo objetivos culturales y sociales. Después también Alonso nos ha comentado las actuaciones de esta entidad en la actualidad y también ha puesto un poco de relieve la problemática que mantiene, ¿no? Intentando revitalizar el Ateneo y también intentar incorporar de algún modo las nuevas generaciones, ¿no? Como siempre, quiero agradecer a todos los oyentes, al equipo de Radio América Barcelona, a Germán, a Cristina, a todo el equipo de la radio, ¿no? También agradecer a los miembros de la asociación, sobre todo a Diana. Y hoy también tenemos que agradecer también a Miriam Baimami, que ha hecho posible esta charla, ¿no? Por último, también, Alonso, muchas gracias. David, al contrario, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, muchas gracias a Radio América Barcelona y muchas gracias a Miriam Maimami, que como tú dices hizo posible esta charla y nos hizo una pregunta muy interesante. Muchas gracias. Así que, como siempre, si os ha gustado la charla con Alonso, ya sabéis que nos ayudáis mucho con un pequeño me gusta en nuestra página del Facebook. Y para terminar, pues, hola amigos de Radio América Barcelona. De nuevo, doctor David Teia, presidente de la Asociación Americanistas de Catalunya. Hasta aquí el programa Un viatge per Amèrica, Historia, Literatura y Art. Hoy, Alonso Leal Güemes, tesorero y vocal jurídico del Ateneo Español de México, ha presentado una charla titulada El Ateneo Español de México. Recordad que si queréis proponer temas para exponer o contactar con nosotros, podéis hacerlo al correo electrónico asoamecat@gmail.com. Deletreo asoamecat@gmail.com. Fins aviat. Fins aviat.